de preguntas. Acá tenemos un par de preguntas anotadas y vamos a comenzar, por favor, quien pudiera tomar la batuta con toda libertad a responder y a acotar, pero vamos a procurar en todo caso poder tener estas intervenciones que creemos de nuevo podemos hallar tanta gracia, no solo en respuesta, sino realmente en palabra del Señor que hallamos aquí. Pero la primera de estas que nos formulábamos en este tiempo, en estas 2 jornadas, hoy tercera, una de las primeras, ¿no? Hablamos, de hecho fue con la jornada que finalizamos, ¿no? En cuanto a las señales, en cuanto al corazón endurecido, ¿cuál debería ser esta porción exacta que nosotros deberíamos, como edificadores del cuerpo de Cristo, no hablando solamente de pastores, de apóstoles, de profetas, sino hablando de un cuerpo involucrado en la obra del ministerio? ¿Cuál debería ser esta porción entre las señales, y no como que se disocia de la palabra, pero entre las señales y la palabra de verdad delante de los corazones endurecidos? ¿Para qué? Para no pendular, porque tendemos a pendular o a creer que no, o se trata todo de señales o se trata como de la palabra, como si se tratara de 2 cosas. Pero ¿cuál debería ser nuestra posición delante de esto para no pendular delante de esto? Por favor. El expositor del corazón engrosado. ¿Usted habló del corazón engrosado? Yo voy a mover el micrófono. En el reino no estamos llamados a ser políticamente correctos. O sea, no buscamos el medio por buscarlo, ¿verdad? Hay personas que buscan el medio por evitar un pleito. No. O sea, el Señor no temía enfrentaciones. El Señor, su verdad es verdad y se entiende que esa verdad es ofensiva en algunos momentos. Empiezo por ahí para que entendamos quizás mejor cómo quiero expresar esto. Los milagros, perfecto, este tiene más unción, perfecto, vamos. Los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios, definitivamente son una parte real de la vida cristiana. Ignorarlo, en mi humilde opinión, es tan criminal como ignorar la vida en el Espíritu. O sea, o pongamos el ejemplo clásico, todo es palabra, nada es Espíritu, ¿verdad? Entonces el que está metido en la palabra dice, no, lo que pasa es que este es muy emocional. Y el que está metido en el Espíritu dice, no, lo que pasa es que este es muy muerto, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que el asunto es el juego real que existe entre la palabra y el Espíritu. El balance que existe. Se lo pinto de esta manera. Las personas temen una experiencia con el Señor, pero no entienden que si tú solo pasas tiempo en la palabra y nunca tienes una experiencia en el Señor, ya tú has sido engañado. Es posible engañarte con una experiencia, que sea algo falso, pero si tú solo te metes en la palabra y eso no te lleva a una persona, a una experiencia genuina, entonces ya tú has sido engañado. Tienes mucho conocimiento, pero tú no entiendes cómo esto opera. Si tú nunca has experimentado su presencia, si tú nunca has experimentado orar por alguien y ver a Dios responder, todo eso son elementos que nos ayudan en el proceso de morir a nosotros mismos y crecer en la vida del Hijo, ¿verdad? O sea, no es un asunto automático y necesitamos ambas cosas. Necesitamos las manifestaciones milagrosas, necesitamos ver la forma en que el pastor Camilo operaba anoche. Y necesitamos el balance de una palabra viva de revelación. O sea, ellos no son exclusivos unos de otros, sino que necesitamos ambas para que nuestra experiencia con el Señor sea la que tiene que ser acá. Y quiero aclarar algo, las señales del Señor no fueron hechas por necesidad, fueron hechas para enseñarle a sus propios discípulos. O sea, no me dio tiempo esta tarde, entonces continúo la prédica ahora. Pero si usted lee Marcos 8, ellos abordan un barco y el Señor dice, guardado de la levadura de los fariseos, acaban de multiplicar pan para 4,000 personas. Y la Biblia dice que los discípulos dicen entre sí, ay mi madre, eso es porque no trajimos pan. Y dice el Señor conociendo los pensamientos de ellos, y es la única vez que eso pasa en todo el ministerio de Jesús que tenemos registrado. El Señor les da la vuelta y dice, ¿qué es lo que están pensando ustedes? ¿Por qué no trajeron pan? Y el Señor hace algo espectacular. Le dice, Pedrito, cuando multipliqué 5 panes entre 5,000. Juan, cuando multipliqué entre 4,000, ¿cuántas canastas quedaron? O sea, él autorreferencia a sus propios milagros. Eso no pasa en ninguna otra parte de la palabra. Y les dice, y ellos responden, 7 canastas, 12 canastas. Jesús lo mira y le dice,
¿cómo no entienden? Es que no ven, es que no oyen, es que no recuerdan, es que aún tienen el corazón endurecido. Pero esa pregunta y que Jesús se la dirigiera a sus discípulos te demuestra algo. El milagro no fue para alimentar la multitud, el milagro fue para lograr algo en el corazón de sus propios discípulos. Hay que orar por los enfermos. Te hago una pregunta, ¿tú crees que hay que orar por los enfermos por ti o por los enfermos? Y la respuesta es los dos. La respuesta es los dos. Porque pasa algo en el enfermo es sano, pero créame algo, se asienta algo en usted el día que usted se da cuenta que es verdad que el Señor puede usarte para expresar su poder en este mundo natural. O sea, entonces, mi respuesta es ahí, yo no sé cuál es la respuesta, pero el asunto definitivamente requiere un balance, ¿verdad? Rafael, por favor. Los dones están vigentes. Es una realidad absoluta. Los dones tienen su lugar en la operatividad del reino. Pero es bien interesante la asociación que tiene nuestro corazón con los milagros. El corazón religioso, una característica principal del corazón religioso es que no quiere transformación, quiere milagros. Otra vez. Una característica del corazón religioso es que quiere ver milagros, quiere ver evidencias como eran los judíos. Ellos pedían demostraciones de poder. Y la pregunta, ¿ante las demostraciones de poder aceptaron al Mesías? No. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo vivió viendo milagros en la salida de Egipto? ¿Cuántos milagros? ¿Cada cuándo veía milagros? Todos los días. ¿Entraron a la tierra prometida? No. Entonces, esta demostración de poder es una demostración de las capacidades que hay en Cristo para transformaciones de, ¿cómo le diré? Demostrar el dominio que se tiene sobre los problemas de la materia y el tiempo, y demostrar la soberanía y el poder de nuestro Dios. Pero un corazón que quiere vivir de milagros o estar buscando los milagros para creer es un corazón religioso. Porque una característica del corazón religioso, lo repito, no quiere transformación. Nosotros, sin ofender, pero ¿qué tiene que ofendamos? Como dices tú, ¿verdad? Venimos de una tradición católica donde ¿qué hace el católico normalmente? ¿Qué es lo que busca el católico? Normalmente cuando dice que entra en ciertos niveles de relación de compromiso con Dios. Milagros. En México se le llama mandas, no sé aquí. Que la gente se va de rodillas a algún lugar buscando un milagro, sí, haciendo promesas, ¿verdad? Pero en el fondo jamás quieren ser transformados. Y una característica de la operatividad del reino es que el proceso es para llegar a transformarnos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo en el ser? Llegar a ser idénticos a Cristo. Nunca despreciaremos estas manifestaciones de poder, pero realmente nosotros necesitamos comprender que a veces son vistas desde un corazón endurecido, que lo que quiere son soluciones milagrosas en vez de entrar a un orden operativo por causa de la transformación. El milagro más grande ya opera en nosotros, y yo le quiero preguntar, ¿cuál es el milagro más grande que ya opera en usted? Y el que me lo diga, Camilo le va a regalar una pizza de seco de chivo. Ya estoy aprendiendo lenguaje ecuatoriano. Cabo Camilo tiene mucho dinero, para él eso no es nada. El milagro más grande en el que usted ya tiene, no tendrá, se llama la nueva naturaleza. El milagro más grande es lo que ya opera en usted. Entonces, bienvenidas todas las demostraciones de poder, pero desde un corazón correcto, para que Él sea conocido y no para entrar a una vida de irresponsabilidad y peor, evitar la transformación. No, muy simple lo mío. Creo que la pregunta es también cómo nosotros podemos operar o manejar. Y creo que Dios nos está llevando a la iglesia a un estado de madurez, porque también muchas de estas cosas tienen que ver por las demandas que ha provocado la gente. Hablando de una iglesia, voy a hablar prácticamente. La gente viene, hay demandas que vienen con ideas, pero nosotros como cuerpo de Cristo hemos crecido y no solamente esperamos en los milagros, que tenemos que tener un balance, sino es cómo nosotros respondemos hacia eso. Porque también hay una tentación de mostrar lo que Dios me ha dado, y como hablábamos estos días también con Camilo, que muchas veces hay momentos donde Dios quiere, donde la gente está esperando un milagro y Dios no quiere hacer nada, porque el milagro Dios lo está haciendo en el corazón.
lo está haciendo en la vida del espíritu interiormente, y son cosas que no se ve. Entonces pendulamos muchas veces en que tenemos que ver algo que satisfaga mi carne, porque también eso tiene que ver con lo que decía el apóstol, el corazón, y no estamos atentos a lo que el Señor quiere hacer en ese día. Entonces yo creo que eso tiene que ver con un nivel de madurez que la iglesia está llevando, porque más las demandas del pueblo, vamos a decir así, no pueden movilizar lo que Dios quiere hacer en ese día, sino que estamos más atentos a la voz de Dios que a la voz del pueblo. Perdón que no use mucha Biblia, pero lo quiero ver de esa manera. Gracias, porque es así, ¿no? Sabemos que si algo deberíamos nosotros ser activos, es a una agenda eterna y no reactivos tal vez a una demanda, ¿no? Así que qué bueno también, porque nos hace a todos, creo, posicionarnos o estar alertas. A veces creo que nos suele pasar, ¿no? Como estas tendencias políticas que siempre buscan un culpable externo de todo, y siempre pudiéramos creer que el engaño viene de afuera, pero a veces podríamos engañarnos nosotros mismos creyéndonos que por hablar tal vez, permítame esa palabra, ¿no? Por hablar, no sé, cada 2 o 3 palabras, nuevo pacto, verdad presente, podríamos creer que estamos operando correctamente y sin embargo engañarnos a nosotros mismos. Es decir, hablar de nuevo pacto, verdad presente, sin expresión de vida, creo que nos estamos autoengañando. Así que si en algo pudiéramos condensar tal vez también estas palabras, es que la vida que el Señor nos ha dado tiene expresión. Son palabras no vacías, sino que el Evangelio es el poder de Dios y sabemos que es poder de Dios para salvación. Así que qué hermoso es entender que el Evangelio que hemos recibido es la vida de Cristo, es la vida del Señor y ha de expresarse en todo. Y esto nos lleva y se conecta, ¿no? En cuanto a la expresión del Señor, pero también un poco quisiéramos recoger esto, ¿no? Tal vez evidencias o diferencias entre lo que muchos tal vez hemos operado aquí durante un tiempo. Todos podemos decir, yo tengo fe en el Hijo, pero ¿cuáles serían tal vez estas diferencias o evidencias que nosotros estamos de alguna manera graduándonos de tener fe en el Hijo a tener la fe del Hijo? Oh my God. Gracias, apóstol. Quería solo complementar un poco con lo que estábamos hablando antes, porque quiero inspirar en fe a que todos experimentemos esta realidad milagrosa y de señales. Hay una persona en la Biblia que es muy impactante, se llamaba Esteban, y Esteban fue llamado a servir las mesas, a servir las mesas, pero la Biblia deja muy claro cómo él fluía en prodigios, señales y milagros. O sea, no necesariamente tendría que ser un expositor, un apóstol ministrando, sino fluía en todo lo que Dios decía, porque una señal apunta a Cristo. Una señal es una señal que señala el Evangelio. Si trabajamos en conocer el Evangelio, que es la propia persona de Cristo, dándose a conocer a las personas y expresando su amor consumado, los señales tienen que acompañarnos. Y eso no es algo que nosotros, Dios no nos deja como, por favor, si quieren. No, es un mandamiento, es un imperativo en términos de envío. Si nos conectamos con el Evangelio del Señor, veremos señales y prodigios, y eso no importa si limpias los baños o estás predicando aquí. Todos estamos en este envío del Señor. Amén. Lo que entiendo de poder fluir en la fe del Señor es exactamente conectarnos a este diseño que Dios ya preparó y consumó. Accesar a la voz de Dios y conectarnos a cumplir exactamente lo que Él nos pide es poder responder a lo que Dios ya diseñó. Y esta es la fe que se opera en el Hijo. Porque cada vez que respondemos a algo y lo manifestamos, las personas no nos ven. Las personas ven al Hijo. Las personas saben. Una vez que, a mí me gusta dar ese ejemplo, una vez que Dios te diga, mira, esa comidita que tienes en la nevera, agárrala y entrégala a tu vecino, pero tú no tienes más nada. Tú dices, ¿cómo así? Si agarras y le crees a lo que el Señor te está diciendo y tomas esta comida y la llevas al vecino, este vecino va a caer llorando diciendo, ¿cómo usted sabía que yo no tenía absolutamente nada para comer? La persona va a inmediatamente conectarse con una persona que se tornó Dios para ella en ese día. Y tú vas a decir, Dios me lo dijo, sí,
porque era imposible que alguien pudiera saber de eso. Cuando nos conectamos a eso, no solamente manifestamos el amor de Dios, sino que entramos en su diseño, en lo que Dios preparó, y el Hijo se da a conocer. No se trata de lo que sería bueno o malo yo hacer por alguien. No, yo tengo fe que esta persona que está enferma se va a sanar hoy. Y Dios dice, no, no es el tiempo, no es ahora. Para mí es impresionante ver a Jesús operando en milagros. Es impresionante porque en términos de hechos milagrosos no hay libros que los contengas. Pero en términos de manifestación escrita, todos los milagros apuntaban a una palabra de Él mismo. Todos los milagros apuntaban a Cristo, de algo que Él estaba haciendo. Cuando resucita, cuando sana a la mujer de flujo de sangre, inmediatamente sana, cura a la hija que estaba muerta, a la hija de Jairo, creo que no estoy mal, la resucita. Estos milagros apuntan a Cristo, porque Él se estaba dando a conocer. Entender eso nos hace operar en la fe de Dios, en lo que Dios está queriendo darse para este tiempo, más que hacer milagros. ¿Me hago entender? ¿Podemos operar milagros por compasión? Podemos, debemos. Y si tenemos los dones, aleluya, úsalos por compasión. Pero somete tu don a la voluntad del Señor. Somételo en obediencia. Hay muchas cosas que vamos a ser tentados en lo bueno, porque no es solamente lo malo. No somos solamente, tenemos que ser libres del conocimiento de bien y del mal, los dos. Y muchas veces en los dones, y yo creo que aquí están fluyendo mucho en los dones, vas a querer mostrar tu don y tú vas a decir, no, porque yo tengo fe. No, esa fe no viene del Hijo, si el Señor nos está diciendo. A veces tentar ayudar a alguien con el don que Dios nos ha dado, lo destruye, lo atrasa, lo deja en lugares que Dios no quería que él estuviera, porque estaba inmaduro. Y en vez de ayudarlo, le estamos haciendo mal. ¿Me estoy haciendo entender? Esto es lo que entiendo, esto es lo que consigo ver. La fe en el Hijo es salvífica, la fe del Hijo es operativa. La fe en el Hijo nos introduce el reino. La fe del Hijo es operar en las capacidades de Él, pero esto es bien importante. La fe del Hijo nunca está separada de lo único para lo cual la iglesia fue autorizada. La iglesia fue autorizada solamente a una cosa, a ejecutar el propósito eterno. Por eso la fe del Hijo nunca se ve fluctuante. Es impresionante que cuando el Hijo fue hecho pecado, ¿en calidad de qué desciende a la tumba? En calidad de pecado, esa separación con Dios. Él, por causa del propósito eterno, dice, ¿qué le dice al Padre? ¿Cuáles son? Encomiendo a ti mi espíritu. Esa fe estaba ligada a lo que en la eternidad el Padre y el Hijo habían hablado. ¿Sabía el Hijo que en un momento él iba a ser pecado? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Cuándo lo supo? Antes de que existieran todas las cosas. La fe del Hijo, entonces, es tan constante y consistente por conocer el propósito eterno, que él le dice al Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Al bajar el hecho en calidad de pecado, estaba separado eternamente del Padre, a menos que el Padre cumpliera aquello que en el propósito eterno se le había ofrecido al Hijo. Entonces la fe del Hijo, Él, por eso pudiéramos decir, para que Él sea el primero en todo, Él fue el primer salvo por fe. Otra vez, sí, Él fue el primer salvo por fe, por así decirlo, ¿verdad? Porque al haberse despojado de su deidad y haber sido pecado, Él se convirtió en todo lo antagónico a la naturaleza santa de Dios. Pero como Él tenía fe en lo que se había establecido en el propósito eterno, Él sabía que Él iba a ser resucitado por el Padre. Él pone toda su fe en aquello que quedó establecido en el propósito eterno. Entonces la fe del Hijo de Dios es una fe operativa para que nosotros operemos idénticamente al Hijo, o que Él opere en nosotros, ¿sí? Pero siempre limitado a una cosa, al propósito eterno. Y estas palabras, perdón, que nos empujan de alguna manera, ¿no? O muy directamente a madurar en cuanto a nuestro entendimiento de la fe. Porque creo que a veces podríamos creer de cierta manera, bueno, me sé hijo, entonces tengo derecho y empiezo. Entonces ten fe en, y empiezo a pedir. Creer que mi fe es para pedir, una fe que pide y no más bien una fe que se sujeta más bien a aquel que es cabeza de una voluntad. Creo que es tan relevante el como iglesia madurar en esta fe en
o la fe más bien, perdón, del Hijo, Del Hijo. porque no es una fe que está ahí solo para demandar, sino más bien que se sujeta a una cabeza. Ese es un punto espectacular. En algún momento, y posiblemente se puede trazar directamente a la década de los 70, de los 80, la palabra de fe. La enseñanza que se propagó fue más o menos así. Si tú acumulas suficiente fe, Dios te da un carro, una casa, una esposa. O sea, el juego es desarrolla tu músculo de fe para poder tener. Y fíjate que es una expresión o una forma de pensar carnal de cómo funciona la fe. Cuando tú lees Hebreos 11, lo curioso es que tú lees Hebreos 11, Salón de la Fama de la Fe. Ahí nadie recibió nada. Por la fe este hizo, por la fe este hizo, por la fe este hizo. Es decir, la fe de ellos fue operacional. No fue una fe de salvación. No, ellos creen en Dios. No. Léete Hebreos 11, nadie recibe nada. En Hebreos 11 tú ves otra vez, por la fe Gedeón hizo esto, por la fe Rahab esto, por la fe Josué esto, por la fe. Y tú ves todo un listado de acciones que nacen por la fe. No de que se sentaron a esperar que su fe le produjera algo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que cuando sus discípulos ponen el tema y le dicen al Señor, pensando en esa misma línea, ¿verdad? De que si tengo suficiente fe logro. Señor, aumentanos la fe. El Señor le dice, hey, bueno muchachos, venga para imponer manos. No, le dice a ellos, miren, tú solo necesitas un granito de fe y puedes hablar en una montaña. Y permíteme explicarte por qué el Señor responde así. Mi entendimiento, por lo menos, por favor, corríjanme si están en desacuerdo. Pero yo lo de esta manera. Jesús sabía que la única fe que necesitábamos era suficiente fe para creer en Él. Porque el sistema está organizado para trabajar de esta manera, como bien expuso el apóstol Rafael. Fe en Él me salva. Después de que yo lo conozco a Él, me doy cuenta que yo tengo acceso a toda la fe de Él. Y cuando empiezo a vivir en la fe de Él, es completamente diferente el juego, como yo empiezo a ver las cosas. Porque, ¿cuál es? Hablemos, o sea, fe en el Hijo, fe del Hijo. Ok, ¿cuál es la fe del Hijo? La fe del Hijo es la fe de alguien que conoce al Padre completamente, que se ha vaciado de todo y depende de una sola cosa, lo que su Padre hace. Pero ese vínculo es tan estrecho que para él no hay límites. O sea, son 10 leprosos, no hay problema. Es una mujer con flujo de sangre que me tocó, no hay problema. O sea, es Lázaro, sal fuera, no hay problema. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Usted sabe cuál es la respuesta teológica a esa pregunta, ¿verdad? Sus padres. Apóstol, porque Deuteronomio 28 lo dice. Dice que si pecan, sus hijos nacerán ciegos. O sea, la ley de Moisés dicta que eso pasaría. La respuesta correcta que un rabino daría es sus padres, porque no fue que tuvo un accidente y quedó ciego. Este nació ciego y por tanto la implicación es que fue culpa de sus padres. ¿Qué hay en el texto que compruebe eso? O que cuando le preguntan a los padres, ¿qué hacen los padres? No, edad tiene, pregúntenle a él. Como que los padres no quieren ni ser parte, claro, bajo amenaza de excomunicación de la sinagoga, que implica otra serie de cosas, pero caigo en esto. La fe del Hijo suplanta la nuestra. Entonces, mientras yo me ocupo de vivir en Él, verlo a Él claro, empiezo a ver el Padre con otros ojos. Empiezo a entender la bondad de Él, el amor de Él, la misericordia de Él. Y el andar, y a ver si digo esto, hay una cita, y con esto termino porque tiendo a hablar de más. Por lo menos eso dice mi esposa. Mire, hay una cita del teólogo Jürgen Moltmann. Él es un teólogo reformado suizo, me parece. Y él decía lo siguiente: cuando Jesús sanaba enfermos y expulsaba demonios, era el único acto natural en un mundo corrupto y poseído de fuerzas diabólicas. Como nosotros decimos, no, porque eso es lo sobrenatural. Él está diciendo, no, este mundo fue creado para existir bajo el poder absoluto de Dios. Entonces, lo que no es natural, lo que es corrupto, es el estado del mundo actual. Y el Señor está mostrando lo que un hijo normal, completamente sometido al Padre, cómo es capaz de dañar este mundo y este sistema. Nosotros hemos sido puestos para dañar el mundo y sus sistemas, demostrando algo. No diga que nacimos para dañarlo, no. Es que en mostrar algo superior, todo lo falso queda expuesto. Es que en vivir de esta manera, de repente todo lo demás queda pequeño. Entonces, la fe del Hijo es la fe en que estamos invitados a tener. La fe, el granito de fe que tú tienes, que solo te sirva para creer que Jesús es el Señor, y que Él murió, que su vida es tu vida, que Él te ama. O sea, cuando tú entras en esa realidad, de repente ese granito de fe se pone a un lado y la fe de Él se convierte en la fe tuya.
operacional para hacer el propósito eterno para el cual fuimos puestos sobre esta tierra. Amén. Y para terminar esta parte, es importante ver el capítulo 11, habla de certeza y convicción, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero nosotros la fe del Hijo está en el 12, porque el capítulo 12 dice, puesto los ojos. Aquí hablamos de certeza y convicción de lo que no vemos. Pero en el capítulo 12, Pablo dice, el escritor, perdón, de los Hebreos, dice, puesto los ojos en el autor y el consumador. La fe del Hijo está en una obra consumada. Y eso nos termina todo, porque no es algo que nosotros tenemos que hacer, sino algo que ya está hecho. Y hablamos de certezas y hablamos de convicción, pero ahora lo estamos viendo. Como hablaba ayer, estamos viendo al resucitado, y es una obra consumada. Entonces no tenemos que hacer nada, solamente caminar y obedecer a lo que el Padre nos ha dado en su Hijo. Y esto nos lleva justamente a esta palabra, apóstol, que menciona, el hacer, ¿no? Porque creo que a veces nos puede ocurrir, o nos ha ocurrido a muchos, ¿no? En este andar, tal vez, cuando el Evangelio nos fue notificado, pareciera que inicia en nosotros una especie, bueno, ¿qué hago para el Señor? Sí. Y en primer lugar, podemos ver por las Escrituras, por Juan, Él no está esperando que hagamos cosas para Él. Como que y pareciera que empieza algo dentro de nosotros, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Un hacer para Él en primer lugar. Y vemos luego la Escritura que nos habla de Juan, que si alguna expectativa el Padre tiene con nosotros es una, y el dar fruto, y es la vida del Hijo, ¿no? Y quisiera llevarlo hacia esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la responsabilidad del nuevo hombre? Y uso específicamente la palabra del nuevo hombre justamente por eso, ¿no? Por a veces ese activismo que suele haber, un activismo religioso de querer hacer cosas para el Señor. Pero ¿cuál sería la responsabilidad exclusiva del nuevo hombre, de la nueva creación, para el incremento de la gracia en nuestras sociedades? Híjole. Bueno. Es que el nuevo hombre tiene una configuración y una anatomía que no la podemos comparar con el antiguo hombre. Y ahí tendremos que entrar al diseño. Mientras no se entiende diseño, siempre se va a violentar el para qué fuimos hechos. El nuevo hombre, por diseño, fíjese bien, fue diseñado para ejecutar el propósito eterno. O sea, para eso fue diseñado. No, en lo más mínimo quiero entrar a una contradicción, porque yo estoy totalmente de acuerdo a lo que dijo mi amado Gabriel, de esos que siempre están insatisfechos, como que les falta algo. Pero voy a entrar a una insatisfacción que sí es válida, ¿sí? Un hijo de Dios que no ejecuta el propósito eterno siempre va a estar insatisfecho por diseño. A ver, otra vez, ¿sí? Porque como fue creado para eso, fue diseñado para eso, el día que no lo ejecuta, hay una insatisfacción operativa, nunca está haciendo aquello para lo cual fue creado. Entonces, en la anatomía del nuevo hombre, el nuevo hombre no tiene espíritu. El nuevo hombre es un espíritu que tiene alma y que es transportado por un cuerpo. Entonces, la gracia que es Cristo mismo. Híjole, esto es impresionante. En el nuevo pacto, en la operatividad del nuevo pacto, nosotros no hacemos, pero sí participamos. Y esto es importantísimo por lo que dijo el apóstol Ben. La gente que está esperando que haga algo externo es una persona que está en el misticismo. Usted sabe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener mucha claridad lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo. Entonces, todo lo que Él sigue haciendo, ¿desde dónde lo sigue haciendo operativamente? Desde la iglesia. Entonces dice, haciendo Él en nosotros. Haciendo Él en nosotros. Pero si no hay esa corresponsabilidad, el alma se convierte en un dique que lo contiene, o se convierte en un canal que le permite ser expresado. Ahora, como Él sigue haciendo a través de la iglesia, Él hará todo lo que tiene que ver con, otra vez volvemos, es que nunca vamos a poder salir de ahí, de su propósito eterno. Ahorita lo voy a explicar en mi predicación. O ya no predico, mejor, pues ya estaba ahorita. Entonces, pero ahorita en la predicación explicamos los elementos del propósito eterno, para que nosotros podamos ver cómo el Espíritu, haciendo Él en nosotros, siempre va a ejecutar ciertas cosas para que todo quede reunido en Él.
Y quisiéramos, sí, pastor. Quería solo hablar una cosa sobre eso. Y en términos prácticos, nuestro foco diario es poder enfocarnos a destruir el viejo hombre, a darle el lugar que él en forma operativa tiene que estar. La Biblia dice que a medida que el hombre exterior se desgasta, el hombre interior es renovado día a día. Y eso es una operación diaria. La muerte que es propuesta por el apóstol Pablo y por todas las cartas es una muerte que es continua. O sea, a medida que nos negamos a hacer lo que yo quiero y destruimos mi obra, el hombre perfecto en mí sabe lo que tiene que hacer. Él es perfecto en todo sentido y el Espíritu sabe responder a la voluntad del Padre. El problema es mi carnalidad y mis buenos deseos o opiniones sobre las cosas. Si aprendemos a negarnos, si aprendemos a desgastarnos exteriormente, y estábamos hablando mucho en estos días sobre la importancia de los sufrimientos, porque los sufrimientos son esta operación que hace que el viejo hombre se crucifique todos los días y la gracia de Dios se manifieste para responder al propósito eterno de Dios. Entonces quería solo... Y aprovechando, pastor Camilo, ¿tiene algo aprovechando también, pastor, aunque fue algo que expuso el apóstol Ben en cuanto a la fidelidad y el ser aptos para... Ahí la pregunta con esto sería, ¿cuándo, o más bien, por qué nuestra fidelidad, o lo que nosotros llamamos fidelidad, ¿no? Como dentro de los ejemplos que exponía, ¿no? Yo puedo decir, yo me congrego siempre y te soy fiel, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a esa fidelidad de los hombres, ¿por qué nuestra fidelidad es insuficiente cuando de la edificación del cuerpo se trata y cuándo podría volverse incluso nuestra fidelidad un estorbo? ¿Qué me manda está hablando tanto? Miren, fidelidad se vuelve un estorbo cuando es una excusa para no madurar. Yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, yo siempre voy a la iglesia. Hay gente, yo estoy seguro que aquí no pasa, pero en Palabra de Vida pasa. Hay gente que tiene 20 años sentándose en el mismo sillón de la iglesia. Que usted trata de sentarse ahí, a usted no le acomoda el sillón porque ya tiene la forma de esa otra persona. Y hay personas que dicen, yo tengo 20 años en la iglesia. No quiere decir que tú tienes 20 años siendo útil a Dios. Una mente religiosa nos ha invadido, entendemos la fidelidad. No. Pues la fidelidad es el punto de partida. Tenemos que hacernos aptos para Dios. Y ahora voy a decir algo un poco pesado, ¿ok? ¿Cuándo tú sabes que alguien es apto para Dios? Y esta es la respuesta que no va a caer bien. Cuando la autoridad puesta por Dios en esta casa te reconozca. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, del presbiterio. Es decir, que Dios usa, cuando Dios edifica su iglesia, Él edifica su iglesia, amén. ¿Cómo le edifica su iglesia? Con las 5 gracias ministeriales. Y no podemos confundir el reino con la iglesia porque no son las mismas cosas. No son la misma cosa, están íntimamente relacionadas. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán contra ella y te dará la llave del reino. O sea, están íntimamente ligadas. ¿Tú sabes lo que es la iglesia en el reino? Si puedo expresarlo así, la iglesia no es el reino es mucho más grande. El reino es tan grande que Dios dice, Ciro mi ungido. ¿Quién es Ciro? Un rey desgraciado, impío, que nunca conoció ni mencionó el nombre del Señor. Y él dice, mi ungido. El reino es más grande que la iglesia. El reino es mucho más grande que la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el reino te la defino de esta manera: la familia real. Eso es la iglesia en el reino. La familia real, la familia del rey. Que se supone que donde vamos lo representamos a Él, conocemos su corazón, podemos hablar por Él, podemos representarlo a Él, tenemos autoridad para actuar como Él dentro del reino. Pero el reino, señores, es mucho más grande que la iglesia. Y no podemos equivocarnos entre esas dos cosas. La iglesia es su casa, su familia, sus hijos, lo que Él está formando. El reino lo extendemos nosotros. La iglesia le edifica a Él. El reino lo extendemos nosotros. Ahora, ¿cuál es el asunto? Claro que tienen que ser hombres y mujeres aptos. Y voy a decir algo bien pesado, si me toleran un momentito, que va a sonar hasta carnal.
Que no venga alguien en palabra de Dios a hablarme de su visión. De lo que, pastor, es que el Señor me habló, apóstol, estoy pensando. No me importa su visión. Hasta que Él no demuestre hasta dónde Él está dispuesto a darlo todo por la visión que Dios nos dio en la casa. Una vez esa persona está dispuesta a dar todo por la casa, los líderes de la casa dicen, hey, esta persona tiene que ser promovida en lo que estamos haciendo, tiene gracia de esta naturaleza, y eventualmente apoyamos a esa persona a conquistar medio continente si quiere. Como casa lo aprobamos porque decimos, es fiel, pero también es apto para enseñar a otro. ¿Me hago entender? O sea, y Pablo le está bajando a Timoteo una raya, un estándar que nosotros a veces en la iglesia por expresiones carnales, y digámoslo francamente, apóstol, por necesidad descartamos. Necesito un buen músico, entonces no importa cómo está el matrimonio del tipo, porque necesitamos un buen músico. No, mejor canten a capela. Hasta que surjan hombres que sean fieles y aptos. O sea, es un tema de madurez. ¿Por qué no nos volvemos aptos? Por inmaduros. Yo voy a la iglesia y me gusta, pero yo no quiero comprometerme de verdad, porque tú sabes, o sea, hay que dejar la marihuana, o hay que dejar la otra chica, y hay que dejar esto, y hay que poner su vida en orden. Claro que todo eso es algo que Dios te va a pedir. Te va a pedir que tú vengas como eres, pero cuando Él empieza a tratar contigo, tú sabes que hay cosas que tienen que desaparecer. Entonces, y sé que no suena muy espiritual esto, pero es el camino real de expresarlo a Él en medio de nuestras casas para luego ser aptos para promover el reino de la forma correcta. Y quiero añadir un detalle interesante que no viene al caso, pero que este tema de iglesia y reino, me he visto metido en situaciones en diferentes continentes muy feo por esto. Hay gente que habla reino, hay gente que son como los hijos de Sarbia. ¿Ustedes saben quiénes son los hijos de Sarbia? Los 3 sobrinos de David, que eran sus generales. Eran sus sobrinos. Sarbia es la hermana de David. Y la actitud de David con sus sobrinos es: ¿qué haré con ustedes, hijos de? Fueron un dolor de cabeza, fueron una desgracia para David. Tremendos guerreros que estaban dispuestos a matar por el reino, pero nunca entendieron el corazón del rey. Hoy hay gente que todo es reino, 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 reino. Y tú dices, ¿dónde tú te congregas? No, yo soy del reino. Hay un síndrome de reino y gente desconectada de la casa del Padre, que no lo conocen, falsificando la autoridad del Padre. Pero cuando tú hablas de esa forma eres ilegítimo. Hablamos un momento esta tarde ayer de legitimidad. Legitimidad viene para los hijos de la casa que han sido aprobados porque son fieles y porque son aptos para enseñar a otros. Y ese es el proceso que entiendo que hay que vivir. El que quiera añadir, por favor. Un ejemplo personificado era Apolos. Él era fiel, pero no era apto para enseñar. Cuando lo oyen enseñar a Aquila y Priscila, dicen, este hombre tiene características de un hombre fiel, pero no es apto para enseñar. Fidelidad es fruto del Espíritu. Donde usted lee la palabra fe, la traducción correcta es fidelidad. Entonces es un fruto del Espíritu, pero ser apto para enseñar tiene que ver más con un nivel de entendimiento de la realidad que tenemos en Cristo. O sea, hay gente que puede ser fiel en su formación de carácter, pero usted le presta un micrófono para enseñar y puede que lo ande paseando entre la realidad del antiguo pacto con la realidad del nuevo pacto, que no entienda qué es la nueva criatura, que no entienda qué es la antigua criatura, que no entienda la obra consumada. Entonces, estos aptos para enseñar son personas que han sido disciplinados en ponerse a los pies de alguien que les enseñe el orden correcto de la edificación. Por eso, alguien que puede tener la paciencia para ser enseñado, ahí ha demostrado la fidelidad como producto de un producto del Espíritu Santo en nosotros, o sea, un fruto. Una persona fiel va a ser fiel. Por favor, espero que no me malentienda. Yo creo mucho en el lugar donde nos puso el Señor, pero primero será fiel al Señor. Primero será fiel. Y cuando se habla fiel al Señor, es fiel al propósito eterno. Pero no necesariamente ha desarrollado el entendimiento, y por eso cuando oyen a este hombre enseñar a Apolos, ¿qué hace? ¿Cuál es la instrucción? Véngase para acá, Apolos. Usted tiene una pasión extraordinaria, tiene una elocuencia tremenda, pero no está apto para enseñar. Usted sabe que la nueva criatura tiene una dieta única. Eso lo hablaremos mañana.
Entonces, los que enseñan para la nueva creación tienen que tener muy claro la dieta de la cual se alimenta la nueva creación. La nueva creación no se puede alimentar de sombras, tipos y figuras. La sombra, el tipo y la figura no nutre. Lo único que sigue nutriendo y transformando es la sustancia. Una persona que está aprobada para la enseñanza tiene que conocer la dieta de la nueva creación y de la nueva criatura. Solo cierro con algo bien práctico. Por ejemplo, hemos confundido asistencia con fidelidad. Y para mí, de que yo entendí esto, que para mí fidelidad tiene que ver con fruto. Y yo siempre lo llevo al capítulo 15 del libro de Juan, que una característica que nos enseña mucho, por lo menos aprendí, acerca de permanecer en su palabra. La palabra permanecer tiene que ver también con fidelidad. Y los apóstoles entendían que una persona fiel es alguien que no retrocedía a la vieja naturaleza y al viejo pacto, que se mantenía fiel a lo que había sido enseñado. Entonces, le veíamos acá que está relacionado un poco con la fe, pero dicen, no somos de los que retroceden, que no tiene que ver con algo de pasos, sino que tiene que ver con volver al viejo pacto, con volver a la vieja naturaleza y a las viejas enseñanzas que tenían que ver con eso. Entonces, nuestra fidelidad está en Él, porque la fidelidad es un atributo de Dios. Nosotros decimos a veces, Dios es fiel, pero Dios no es ni. Algunos dicen, el Señor me dio este auto porque Dios es fiel. Dios no es fiel porque te dio el auto o porque te sanó. Dios es fiel. Y por lo tanto, la iglesia que expresa la fidelidad es porque permanece en Él, no por ninguna obra mía, ni porque tengo la asistencia perfecta y el pastor me dice, ¿qué hermano fiel? Fiel con los diezmos, no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con el fruto de una vida que gobierna en mí. Entonces Jesús dijo bien los roles, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, y todo fruto no es para ustedes, es para el Padre. Entonces nos permanecemos en fidelidad, permanecemos no por la asistencia, sino dando el fruto de esta vida que tenemos en Cristo Jesús. Y si me permite sí, por favor. Perdón, pero pues ya entre los que hablan mucho se le pega a uno algo. Hola, Ben, ¿cómo estás? No, él fue el que lo dijo. Qué bonito que nos podamos tratar así como familia, ¿verdad? Por eso, para los pastores, que si hay aquí pastores, o los que aspiran a ser aptos para enseñar, un pastor tiene que medir también si es fiel. A ver, otra vez. Porque hay aptos para enseñar que no son fieles. A ver, las dos cosas. Sí. Ese era el gran problema de lo que me gustó tanto de lo que se le dice a Timoteo, por la imposición de manos. ¿Se acuerda cuando usted era profesional de la religión, por qué le decían que no impusiera manos apresuradamente? Cuando usted no entendía nada. Porque decía, si le impongo manos a alguien, me puede traspasar un demonio. ¿Te acuerdas que decía? ¿Sí te acuerdas, Ben? Entonces, sí, había raza que se ponía guantes para que no le pasara. No, la imposición de manos era una confirmación pública del reconocimiento de un don. Entonces decía, no lo hagan apresuradamente, porque si ya dijeron que este es un edificador públicamente, ahora si lo hicieron apresuradamente es que no vieron frutos. Podrá ser apto para enseñar, pero nunca vieron el fruto. Y el día que ustedes públicamente le digan, este es un hombre apto, ustedes están reconociendo a alguien. Y ahora, al reconocerlo, la imposición de manos era nada más una confirmación de reconocimiento por una autoridad. Usted sabe que ninguno de nosotros damos cargos, sino solamente los reconocemos. A ver, otra vez. En el orden del gobierno de Dios, yo no puedo nombrar a nadie apóstol. Pues ¿quién soy yo? Si el que lo constituyó es Dios. Un apóstol maduro, sí, es el orden de Dios. Es que a veces nos pasamos de la raya, a veces nos creemos más de lo que debemos hacer. En el reino, un maduro reconoce el oficio de otra persona, no lo nombra, nada más lo reconoce. Entonces, cuando hay madurez en un presbiterio, entonces él dice, oigan, yo creo que aquí están todas las características de un pastor. Y entonces, mediante la imposición de manos, se reconocía públicamente ese oficio, no se le otorgaba, se reconocía.
Pero como lo hizo públicamente, ahora quíteselo. O sea, si lo hizo apresuradamente, nunca vio la operatividad en ese oficio y nunca midió el carácter de la persona, y entonces lo lanzó a un escenario para el cual todavía no estaba preparado porque no era fiel. Entonces hay gente que es apta para enseñar pero no ha sido fiel, y se va a producir un serio problema. Por eso usted ve gente que son estrellas de la exposición de la palabra, pero cuando usted ve que no hay sustancia en su carácter, no hay una congruencia entre el don y el carácter. Qué bueno que está ahí. Lo que ustedes no están viendo es que Rafael me está texteando para que yo continúe la respuesta de él. No soy yo, es él que busca maneras. Reconocemos, no nombramos. Pero acuérdense algo, y solo digo esto porque sé que esa frase puede chocarle a alguien, ¿verdad? Sí. Nuestra función es reconocer al que Dios ha llamado cuando se trata de ministerio, de una de las gracias ministeriales, que es diferente al liderazgo en una iglesia local. Te mandé para que establecieses ancianos en cada ciudad, en cada congregación, ¿verdad? Quien anhela obispado, buena cosa. Nunca dice quien anhela apostolado, quien anhela pastorado. Entonces es interesante entender que hay una estructura de liderazgo en una iglesia local que no es que Dios me llamó a ser anciano, no, es que usted cumplió con los requisitos, usted está dispuesto, usted tiene que... Entonces es importante entender que hay dos niveles de liderazgo siempre en una casa local. La gracia ministerial es puesta por Dios, que pertenecen a esa casa y no son de esa casa, pertenecen al cuerpo, ¿verdad? Y el liderazgo local de ancianos que es establecido para la vida y para el balance dentro de una congregación. Y solo un punto que creo que es importante, porque yo he aprendido de Rafael que gente ve esto y corre con una idea de nosotros, y ya hay gente nombrándose, ahora mismo hay gente nombrándose por cosas así, ¿verdad? Y queremos evitar eso. Yo creo que es bueno decir que en la mesa, si me lo permite, ninguna de nuestras exposiciones es absoluta. Al menos las mías no. Sí, yo sí quiero ser bien claro. En este cortísimo tiempo, y aparte en la multitud de consejeros, vamos a ver diferentes facetas que van a complementar la pregunta. Pero en el caso mío, por favor, nada de lo que yo diga aquí lo tomen como un absoluto, sino el absoluto está en Cristo. Entonces, de lo que se puede explicar, sí, para que no vaya a salir a correr alguien que dijo que ya tenemos una nueva doctrina, ¿verdad? Y ahora, permítanme, por favor, dirigir en esos breves minutos que nos quedan una pregunta a cada uno, y primero agradecerles porque esta palabra que viene a modo de preguntas y respuestas definitivamente viene para guardar, para preservarnos, ¿no? Porque como decíamos antes, ¿no? En este genuino deseo que creo que provoca la vida del Señor en nuestro interior, de querer servir, de querer de alguna manera poner a disposición lo que Él nos ha entregado, nos guarda de la autopromoción. No, que yo tengo tantos años congregándome, yo tengo más años, más experiencia. No es acá por meritocracia, sino por la gracia del Señor reconocida. Así que a usted, que el Señor le ha dado dones, talentos, gracias y tiene años congregándose, qué bueno es guardarnos por estas palabras de la autopromoción y saber que hay un orden que nos preserva para tener funcionalidad en el cuerpo de Cristo. Pastor Camilo, hablamos con respecto a tener que morir para ser colaboradores de esta gracia. Ahora, ¿qué determina dentro de este morir para ser colaboradores efectivos de la gracia del Señor que nuestras pérdidas, porque hablamos de padecimientos, hablamos de pérdidas, que nuestras pérdidas sean verdaderamente ganancia? Una vez, bueno, no sé, quiero salir de lo bíblico a una pregunta que una vez le hice al apóstol Gustavo. Le dije: apóstol, ¿cuál crees que es el galardón que vamos a ganar en los cielos? Y la respuesta de él desarticuló muchos conceptos teológicos que tenían en el momento, hace unos años atrás. Y él me responde: nuestro galardón eterno es conocerlo, tanto aquí como eternamente. Y esto para mí fue impresionante, porque lo que el apóstol Pablo se asombraba cada vez que renunciaba a algo terrenal es que accesaba a algo celestial. A medida que se despojaba de su vida terrena, más conseguía ver eternidad en Cristo. Y esto para nosotros tiene que ser un impulso, un deseo continuo de que hay algo después de la cruz. Y no es malo.
creo que en un tiempo estaremos ministrando palabras sobre lo que significa estar después de la cruz, porque hay alegría y gozo por pasar en la cruz, que es lo que movía el motor de obediencia de Jesús. Si Jesús no conseguía ver lo que estaba después, que le traía alegría, sus azotes no valdrían la pena. Él era movido porque la alegría que estaba después de la cruz, que éramos nosotros, que era su iglesia, que era el reino, que era tu familia siendo salva, tus hijos siendo sanos, todo lo que se consumó en la cruz, eso era lo que motivaba. Y esto era por revelación. Y creemos que estos son los motivos de nuestras oraciones, creo que esos son los motivos de estar aquí expuestos a eso, de que algo que estamos renunciando en tiempo, en dinero, porque hay muchos aquí que están haciendo sacrificios impresionantes. Así mi hermana me comentaba un testimonio impresionante de lo que ella hizo en el alineamiento pasado, que no lo voy a decir por causa de tiempo, pero fue impresionante, donde ganamos un poquito más de lo que Él es, y esto transforma todo lo terrenal en nosotros, y su imagen se va haciendo cada vez más clara en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Sí, Una pregunta, apóstol Gorjón. Sabemos, ¿no es cierto?, que sabemos al menos por las escrituras, porque nos han enseñado, y esperamos que porque en primer lugar lo hayamos entendido, ¿no? ¿Cuál es la posición de Satanás y sus demonios una vez efectuada la obra consumada de la cruz? Ahora, ¿a qué llamarle oposición después de la obra de la cruz? ¿A qué la iglesia realmente le considera oposición? ¿Y cuál debería ser la labor para no caer en distracciones? ¿Por qué? Porque en ocasiones, como decía, no, a veces, hablando ya no de la iglesia, sino del mundo evangélico, pareciera que fue como esta corriente política que siempre busca un culpable externo. Entonces la culpa del diablo, la culpa del otro, siempre va a haber un culpable de todos nuestros problemas. Ahora, después de la obra de la cruz, ¿cuál es la oposición que podemos nosotros hallar y cuál debe ser nuestra labor para no caer en distracciones vanas que terminan quitándonos el tiempo de nuestro verdadero trabajo o labor? Voy a usar una expresión de Jesús antes de la cruz. Jesús, frente a los fariseos y a todos los que le interpelaban, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y me uno un poquito a lo que decía recién Camilo. Creo que durante mucho tiempo la iglesia estuvo muy entretenida conociendo y queriendo estudiar las tinieblas, al diablo y todas sus operaciones. Y eso ha sido, yo veo una parte, que ha sido muy distractivo, porque lo que decía Camilo, lo mismo que decía el apóstol Pablo, yo quiero perderlo todo para conocer a Él. Y creo que la medida de libertad que la iglesia va a expresar es proporcional a la verdad que se haya revelado. Entonces hemos perdido mucho tiempo, lo digo porque yo he sido parte también muchas veces de las guerras espirituales, poner estaca y andar por tantos lugares, hacíamos esas barbaridades. No, pero me lo enseñaron ustedes, los mexicanos, entonces... Entonces todas esas cosas fueron realmente un estorbo porque nos generaron una pérdida, y sobre todo ahora, pérdida de tiempo y no conocerlo a Él, porque nuestro mayor anhelo en esta vida es conocerlo a Él, es llegar a perderlo todo por el conocimiento de su Hijo. Y yo estoy experimentando ese conocimiento, lo vemos en la iglesia, cada día la expresión de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero no solo eso, también tenemos que eliminar aquellos estorbos que tienen que ver con el antiguo pacto, que todavía siguen operando, lo que él hablaba de la anatomía del nuevo hombre, de la nutrición, que muchas veces seguimos todavía siendo alimentados por cosas, por sombras, figuras, y no la sustancia que es Cristo. Entonces nosotros no es que atacamos, sino que podamos identificar aquellas cosas que todavía siguen siendo un estorbo. Y tercero, el mayor estorbo que Dios nos ha dado para vencer es el yo. Es nuestra carne. Nuestro peor enemigo, quiero ponerlo así, no ha sido el diablo, sino nosotros mismos. Y es morir a nuestros deseos, es morir a nuestras pasiones para seguir avanzando. Entonces creo que es muy importante que, lo pongo así para terminar esta parte, porque ya llegamos al final, es ocuparnos en la verdad y rendirnos al conocimiento de su Hijo. Porque si queremos conocer el engaño, tenemos que conocer la verdad. No vamos a accesar a la verdad conociendo
al enemigo, conociendo al engaño. Nosotros fuimos parte de la cartografía espiritual, la toma de ciudades. Mi nieta que estudia ahora arquitectura, fueron a La Plata. La Plata en la Argentina es una ciudad totalmente que vinieron, y no lo hago en forma de crítica, Cindy Jacob y todo el equipo, y ver las líneas masónicas, las líneas ley, que ustedes ya saben quién manejaba todo eso, y perdimos tanto tiempo y nos perdimos de conocer a su hijo. Y esos fueron estorbos para la iglesia y no para el avance de su evangelio, porque Pablo, estando preso, dice: la verdad que todas las noticias que me llegan, aunque unos prediquen otros, yo estoy aquí, pero su evangelio sigue avanzando y nadie podrá detener el avance de su evangelio. Y aprovechando con una apóstol, cerrando con esto mismo que nos compartía el apóstol Borjón, ¿cómo entonces desarraigar estos ismos que pareciera que están tan, precisamente esa palabra, arraigados? Ahí están, porque se le llama fortalezas. Las fortalezas nunca fueron demonios. Cuando usted lee el libro de Corintios, dice que son estructuras de pensamiento o arquitecturas o principios. Entonces, cuando usted era religioso profesional, usted andaba tras demonios, tirando fortalezas, como este señor que andaba ahí echando sal y... nunca echó... Bueno, al asado argentino le echaba sal. La exposición sistemática a la demonología forma una mente diablocéntrica. La exposición continua a Cristo forma una mente cristocéntrica. Y el alma se va transformando mediante la renovación de lo que usted alimenta. Si usted se alimenta de Cristo, se transforma en Cristo. Si usted se alimenta de demonología, ahí se lo dejo. Es un hermano con demonio propio. Exactamente. Ese tiene mente de demonio, no de dominio. No, literal. Entonces está muy sencillo porque queda un minuto. ¿Cómo se sale de los ismos? Mediante la formación de Cristo. No hay otra. La falta de formación de Cristo, eso está en una memoria ahí que se llama la innegociable formación de Cristo. La falta de formación de Cristo no hace que la gente se estanque. No hay estancamiento, hay retroceso o avance. Cuando la formación de Cristo se detiene, la gente no se estanca, retrocede. Gálatas 5, usted no puede llegar a Gálatas 5, manifestaciones de la carne, hasta no comprender los primeros 4 capítulos. ¿Cuál fue la causa de la manifestación de la carne? Que se detuvo la formación de Cristo en las personas. Entonces lo que pasa es que el religioso siempre se va a Gálatas 5 y nunca explica que lo que detuvo la formación de Cristo en las personas fue volver a la edificación de sombras, tipos y figuras. Ay, caray. Otra vez, ¿sí? Entonces la edificación de la nueva criatura es forzosamente obligatorio que se eduque en la realidad presente que tenemos en Cristo. Si no, no se puede formar Cristo. Se le puede formar Moisés, se le puede formar Elías o se le puede formar Eliseo. Y nosotros no fuimos creados para eso. Fuimos recreados para que el alma sea completamente llenada de Cristo. Amada familia, ¿qué le parece si se pone de pie y le damos un aplauso de honra a nuestros amados, pues, por edificarnos de esa manera? Así que creo que lo podemos hacer un poco mejor. Agradecerles no solo por las respuestas, sino por esas palabras de vida. Muchísimas gracias.